más allá de todo te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Para continuar con la segunda parte del capítulo sexto, ¿no? Vamos a trabajar hoy a partir de la página 231 y vamos a llegar a la página 264 de ser posible. Bueno, hoy es un día muy especial y quizás usted tenga algunas palabras para todos nosotros. Sí, primero que todo, buenos días, buenas tardes a las personas que nos vayan a escuchar, nos vayan a ver. Bienvenidos a este foro del libro La Justicia de los Siglos que estamos siguiendo periódicamente. Hoy es un día muy especial para los Estados Unidos, el 11 de septiembre. En este día ocurrieron hechos que son muy lamentables para todos nosotros y cada cual sabe cuál fue su experiencia en un día como este. Yo iba para el trabajo cuando de pronto la emisora desapareció del radio y pensaba que era algún problema que tenía el carro, ¿no? Pero después me enteré, llegando allí al trabajo, me enteré que lo que había pasado. Queremos solidarizarnos con el dolor de las personas que sufrieron sus muertos en ese día. Y quería leer una cosa aquí en el libro, en la página 773, si tú quieres búscala, Claro. porque página 773. 773, sí, señor. Sí. Quiero leer un párrafo que dice: en 1453 Mahomet II lanzó fuerzas contra Constantinopla, la cual resistió un sitio de 57 días, utilizando por primera vez en la historia el cañón. Los turcos lograron abrir una brecha en las murallas y penetraron la defensa de la ciudad. El lunes 22 de mayo la ciudad caía en manos de los turcos otomanos, que perpetraron en la misma una sangrienta carnicería. Con la caída de Constantinopla, su nombre fue cambiado por el de Estambul. Desapareció definitivamente el Imperio Romano de Oriente, conocido como bizantino, y el bajo vientre de Europa quedó a la merced de los turcos musulmanes. Seguirían muchos años de guerra entre cristianos y musulmanes, estos últimos por conquistar Europa y los primeros por evitar ser conquistados. Este es el punto que queremos llamar la atención. En 1683, los turcos estaban a las puertas de Viena, en el mismo centro de Europa, o sea, lo que es Austria. Sí. Solo la unión de los voluntarios polacos, junto a austríacos, suizos e italianos, logró detener la marea invasora. El 11 de septiembre de 1683, los turcos fueron completamente derrotados a las puertas de Viena. Esta derrota representó el fin de las aspiraciones musulmanas por conquistar Europa por las armas, lo que nos dice cuál es la intención del Islam, y olvidarlo es un crimen contra la civilización occidental. Yo pongo un pie de página aquí que dice: aunque esto parezca caprichoso, sería el 11 de septiembre del 2001 una especie de venganza por la derrota en Viena 318 años antes. No se puede descartar esa posibilidad, ¿verdad? Correcto. Ok, así que rendimos tributo a estas personas que fallecieron y a los familiares. Y bueno, es un deber nuestro estar en vela, porque incuestionablemente esta religión representa un peligro para la civilización occidental y para el cristianismo también. Ok, ya podemos entrar en tema. Es bien interesante cómo enlaza los que estamos conmemorando hoy, 20 años después, en su libro. Interesante. Donde se ve precisamente lo que estamos hablando, el tema de la justicia de los siglos, Claro. que tiene que ver con todos estos fenómenos, con todos estos Todo está concatenado. Exacto. Nada es casual. Casual o aleatorio, aislado. Nosotros no creemos en la casualidad, creemos en la causalidad. Correcto. Bueno, pastor, para entrar en materia, entonces,
vamos a recordar y hacer el eslabón con lo que dejamos en la primera parte. En la página 231, el último párrafo dice lo siguiente, viene hablando sobre la ley. La ley no puede justificar al hombre, la ley solamente puede condenarlo. Quien entienda que puede creer en Cristo y guardar la ley, o que el aceptar a Cristo como Salvador puede ayudarlo a guardar la ley del decálogo, no ha entendido nada del espíritu del Evangelio. Bien claro eso. La única ley que el cristiano está llamado a guardar es la ley de Cristo, y esa es la ley del amor. Así. Abre comillas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, entre paréntesis, inmundicia, perversión sexual, homosexualidad, lesbianismo, cierra paréntesis, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, resaltado. Esto viene en Gálatas 5, 18, 23. La ley del amor de Cristo es una ley positiva que supera sin medidas la ley negativa del Sinaí. No hará esto, no harías aquello, no harás aquello. La ley de Cristo nos dice, hagamos esto, hagamos aquello, que es bueno para nuestro prójimo y para nuestra comunidad social y de fe. La ley de Cristo es infinitamente superior. Correcto. Entonces esto nos lleva a que en la página 232 se viene desarrollando el tema de la ley del Sinaí, que no fue dada para toda la humanidad, sino para un solo pueblo, para Israel. Y ahí toca usted a Levíticos 27:34, hace referencia a Levíticos, y habla también sobre el papel de los gentiles, lo cual sería bien interesante, ¿no? Desarrollar esa parte. Sí, bueno, cuando nosotros consideramos el Antiguo Testamento en la relación que tiene con el Nuevo Testamento, tenemos que entender que todo el proceso de la historia, no solamente de la historia de Israel, sino también de la historia del mundo, es un proceso didáctico de parte de Dios. O sea, Dios permite que el hombre haga su experimento, no cabe la menor duda. El hombre está libre para hacer su experimento. Esa libertad nos la otorgó cuando le dijo al hombre en el huerto de Edén, de este árbol que está en medio de la ciencia, de bien y mal, no puedes comer. O sea, le estaba dando la posibilidad. Los enemigos de la fe ven, no, Dios estaba negándole algo al hombre. No, ese no es el caso, es la posibilidad de elegir. Ahora bien, el que el hombre puede elegir y hacer su experimento no significa que Dios está fuera de juego. Eso nunca podemos cometer el error de pensar. Dios tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir. Es el Dios del universo, no podemos librarnos de esa realidad. El hombre que piense que él va a hacer todo a espaldas de Dios y que va a estar en contra de Dios y que él va a poder actuar contra la voluntad de Dios es un iluso, no cabe la menor duda. Ahora bien, cuando vamos al problema de la ley en el Antiguo Testamento, hay que entender que Dios está tratando con un pueblo específico. No está tratando con la humanidad entera. Y especial además para él. Por supuesto, era el pueblo que viene de los lomos de Abraham. Es correcto. Aunque mismo Abraham, ni Isaac, ni Jacob fueron judíos, pero hoy en día que es la única tribu que ha sobrevivido de todas esas 12 tribus, aunque ellos no fueron judíos específicamente, sí Dios estaba proveyendo la creación de un pueblo especial. En el Antiguo Testamento, por causa de las condiciones históricas, sociales, económicas, existentes, religiosas incluso.
no podía existir lo que nosotros hoy conocemos una iglesia universal. Lo que existía era una iglesia particular. En este caso, esa iglesia o cajal o congregación era el pueblo de Israel. Ese fue el pueblo que Dios eligió en aquel momento específico para una acción específica. Y esa acción era revelar al mundo que existía un Dios que era espíritu y que era un Dios que daba una ley moral para ser seguida, que el hombre estaba en pecado, que la mayoría de la humanidad estaba en el pecado de la idolatría, sirviendo a dioses paganos que eran demonios, todas estas cosas. El pueblo de Israel en cierto modo, cumplió esa misión. Como quiera que lo pongamos, a pesar de los errores tan grandes que cometieron, a pesar de que en ciertos momentos fueron al paganismo, al baalismo, a todo eso. Eso no se puede negar, porque ahí usted toma nada más que los libros de Jueces, de Primero, Segundo de Samuel, los profetas, todo lo que los profetas hicieron, y vemos cómo el pueblo caía desgraciadamente en la idolatría. ¿Ve? Pero como quiera que sea, era un pueblo que tenía una representatividad ante el mundo como un pueblo especial, como un pueblo especial de Dios. Entonces, pero el error está en suponer que la ley es para todo el mundo. La ley del Sinaí lo dice Pablo claramente en Gálatas y hace incluso la comparación entre el monte de Sión, el monte Sinaí y la Jerusalén, ¿verdad? Allí en Gálatas creo que capítulo 4, fines del capítulo 4, donde dice que la famosa alegoría entre Sara y Agar, ¿no? Y Agar representa la ley del Sinaí y Sara representa la fe, a la Jerusalén celestial. Entonces, lo que no podemos es cometer el error de pensar que esa ley se aplica ahora a la iglesia, al Nuevo Testamento. Y crear una especie de simbiosis ahí entre... Sacarla del contexto. Entre el Israel antiguo, exactamente, porque ha sido superada. Ha sido superada por el Evangelio. Ahora, eso no quiere decir, como dice Pablo, yo no estoy sin ley. Yo los judíos me he hecho judío como si estuviera bajo la ley de los judíos. Pero a los gentiles me he hecho gentil como si fuera de ellos. ¿Ves? Para ganar a un judío, para ganar a un gentil. Ahora, hay que entender que con Jesucristo ha cambiado todo, ha cambiado cuantitativamente y cualitativamente también. Y la ley el pacto antiguo o la ley del Sinaí no se puede aplicar. Y ahí tenemos el libro de Gálatas, que está bien claro, Romanos también. No se puede aplicar a la situación del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto. Porque ha sido superada. Por eso decíamos, lo que estábamos leyendo aquí, la ley de Cristo, o sea, la prédica de Cristo, las enseñanzas de Cristo, superan absolutamente a esa ley. Ahora, ¿es que decir que Dios se contradice? No, Dios no se contradice. Es simplemente que Dios no quema etapas históricas, ¿verdad? Él va poco a poco para que el hombre pueda entender. Obviamente, un cristiano gentil que lee la Biblia va a encontrarse con la ley en el Antiguo Testamento. Pero debemos entender correctamente que esa ley fue aplicada para un solo pueblo, para que ese pueblo fuera visto como un pueblo especial. Y Pablo dice claramente, esa ley era una ley de condenación. Dios está diciendo, no hagas esto, no hagas aquello. Es una ley negativa. ¿Ves? Está prohibiendo hacer cosas. En el Nuevo Testamento, cuando tú vas fíjate qué interesante, la ley de Moisés se dio en un monte, monte Sinaí, y la ley de Cristo se da en otro monte, en el Sermón del Monte. ¿Ves? O sea, no es que Dios está negando la ley del Sinaí, la está superando interpretativamente. A los antiguos dijeron, no matarás, mas yo digo, ¿te das cuenta? Dijeron, no cometerás adulterio, mas yo digo, ¿ves? Y vemos cómo Cristo va superando. No está negando las bases morales de eso que él dijo, las está poniendo en otra, ¿cómo pudiéramos decir? Otra perspectiva, otro contexto, otra forma, ¿ves? Para que la gente pueda entender
que no es guardando rígidamente un cúmulo de leyes, como yo me justifico delante de Dios, sino que hay un justificador, que viene a ser el mismo Jesucristo. Y él lo dice, un mediador. Y él lo dice claramente, en este caso preferiría la palabra justificador. Claro. Él lo dice claramente en el capítulo 5, creo que termina este capítulo, creo que termina este capítulo con esa expresión. Déjame ver, ¿dónde es la última página? Ahora se me fue. El 5, 2.19, sería la última página del 5. ¿El 2.19? Sí. ¿O 2.91? No, 2.19. ¿Del 5 o del 6? Del que estamos estudiando. El 6. Entonces ahí sí nos vamos a otra página más adelante, Sí, yo creo que es la 270. 2.70, ¿verdad? Ahí está el resumen. Sí, ahí está, miren lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia, yo pongo ahí entre paréntesis, Cristo mismo no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, la justicia de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5. O sea, el Señor está diciendo, tu justicia soy yo. No es que tú guardes la ley perfectamente delante de Dios, porque en primer lugar nadie puede guardar la ley perfectamente. O sea, tú necesitas a alguien que te justifique delante de Dios. Sí. Y ese soy yo, el único que puede justificar. Ahí entra el justificador. Exactamente. Exacto. No sé Así que nos queda claro que la ley del Sinaí no fue dada para toda la humanidad, No. definitivamente, sino para un pueblo específico y especial, el pueblo de Israel. Y es tanto así que el pueblo de Israel sigue siendo en el mundo actual, en el mundo moderno, un referente. ¿Sí? Sí, en muchos sentidos. Sí, en muchos sentidos. Hay que tener mucho cuidado también, porque, claro. Por ejemplo, sí. Y ahí tocaría el tema del Israel étnico o el Israel espiritual. Eso sería otro tema, pero Israel sigue siendo importante en el desarrollo de la humanidad. Claro que sí, obviamente, un pueblo muy antiguo, y aparte de eso, dice que Romanos 11 es muy claro que dice que son amados no por ellos, por las cosas que ellos hacen, sino por los padres. Dios no los abandona. O sea, no existe el concepto ese de que Dios ha rechazado a Israel. No. Dios, pero sin embargo sí está cortado. No ha sido rechazado, pero sí está cortado. Y yo diría, bueno, nosotros no rechazamos las cosas que queremos usar, ¿ves? Nosotros desechamos. O sea, Israel ha sido cortado, pero no desechado. Tú desechas la basura, lo que tú no vas a usar, lo que tú no lo botas, ¿verdad? Ahora, hay una condicional para que ese pueblo pueda volver a... Ahí mencionó una palabra usted bien, que está en la página 236, y es sobre el pacto sinaítico. Sinaítico, perdón. ¿Este pacto fue condicional o incondicional? Fue condicional. Fue condicional, y los mismos dispensacionalistas, o sea, los que... Vamos a aclarar algo aquí que es importante. Prácticamente toda la teología que no es dispensacionalista está de acuerdo en que hay un nuevo Israel de Dios. Prácticamente, no conozco ninguna, ni las católicas, ni las protestantes, ni Lutero cuando escribió, ni Calvino. Ninguna de esas personas estaban en una postura que pudiéramos llamar hoy en día dispensacionalista. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo en primer lugar no existía en ese tiempo. El dispensacionalismo ocurre a partir de 1830 hacia acá. Sí, entonces, o sea, con el famoso darvismo, con Darby. Y el sueño de la famosa Margaret MacDonald, una muchacha que parece que tenía algunos trastornos mentales en Escocia, y que dice que había soñado que Jesucristo venía en secreto a llevarse a la iglesia. Un rapto, la famosa teoría del rapto de la iglesia. A Darby le encantó ese sueño y elaboró toda una teología sobre eso. Y ahí surgió el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es que Dios ha hecho muchos pactos a través de la historia con diferentes personas, por arreglos con la humanidad, y la gracia es uno de ellos, pero que el pacto fundamental de Dios prácticamente ha sido con Israel. Israel es el verdadero pueblo de Dios. La iglesia se convierte entonces la idea de Israel en la iglesia en un pueblo secundario. Y eventualmente la iglesia se irá de aquí
Ahora estamos bajo el pacto de la gracia, pero cuando venga el rapto de la iglesia, yo prefiero llamarlo arrebatamiento, pero el rapto da ahí la impresión de que es algo que te sacan escondida, te llevan para... Primero que la palabra rapto en el diccionario tiene una connotación negativa. Sí. O sea, tú raptas a alguien con el objetivo de o matarlo o pedir un rescate sí. O hacerle algo malo a esa persona, tú sabes. Entonces, prefiero llamarlo arrebatamiento, que es la palabra que aparece en griego en 1 Tesalonicenses 4. Pero de ahí Darby creó toda una teología que después la apoyó mucho Scofield, en la famosa libro de Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield. Sí, que es dispensacionalista. Pero ni Lutero, ni Calvino, ni ninguno de esos grandes, ni Knox, ni ninguno de esos grandes de la época de la Reforma conocieron nada de eso. Ellos interpretaban que la iglesia era el nuevo Israel de Dios. Y eso es lo que interpreta la teología del pacto, en eso está basado este libro. Y cualquier otro tipo de teología, tanto la católica como interpreta que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Por supuesto, Israel no pierde su importancia, tiene importancia, pero en este momento, según Romanos capítulo 11, Israel está cortado. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que, aparte de que este asunto de dispensacionalismo es tardío, claro, la gente no entiende eso, hay que estudiar y hay que meterse en eso. Aparte de que este asunto del dispensacionalismo es tardío, tenemos que llegar a la comprensión de que el pacto sinaítico era un pacto que estaba solamente relacionado con el pueblo racial de Israel. Era condicional porque estaba condicionado a que ellos cumplieran el pacto, ¿verdad? O sea, Dios no estaba obligado a cumplir el pacto, si ellos no lo cumplían. Por supuesto, Dios fue fiel a su palabra y a su pacto. Los que fueron infieles fueron ellos. ¿Ven? Y por ahí hay muchas cosas que se pueden implicar. Y yo lo digo en el libro, yo sé que a veces es muy difícil decir estas cosas, pero hay que entender. Y yo digo que en parte eso es para que podamos entender. Acuérdate que Dios hizo un pacto con 12 tribus, no con una sola tribu. ¿Qué pasó con las otras dos? 10. Con Israel, que se dividió después el reino, Israel al norte y Judá y Benjamín al sur. Dios entonces incumplió su pacto con las 10 tribus del norte. No fue Dios. Aparte, por ejemplo, yo una vez hablé con una judía en el trabajo, donde yo trabajaba, y yo no le dije nada porque no quería ofenderla ni que ella se sintiera mal conmigo. Pero una muchacha que era uruguaya, y entonces, no, porque Dios sabe dónde están las otras gentes de las otras 10 tribus. Ahora dice así, a estas alturas, después de 2000 años, seguir sosteniendo, más de 2000 años, que las 10 tribus de Israel todavía están completamente organizadas en algún otro lugar por ahí, es pasarse de la fantasía. Es ir al otro lado de lo que es credibilidad. Porque obviamente esas gente fueron llevadas a Persia. Yo estaba viendo ahí hace 2 o 3 días, hace 2 o 3 días o semanas, algo así, un libro donde me di a dónde fueron llevadas las tribus después que fueron de Israel, después que fueron Persia, Asia Menor, otros lugares lejos. Esa gente con las diferentes generaciones se fueron integrando a esos pueblos. ¿No? Cualquiera puede tener átomos de judíos, quién sabe si hasta yo lo tengo, porque los judíos se regaron por todo el mundo. Y algún familiar, alguna ascendiente de judíos tengo que tener, ¿verdad? Entonces, igual que tú, igual que casi todos nosotros. Pero eso no justifica que hayan 10 tribus organizadas. Eso es absurdo. Entonces, eso es una de las demostraciones que nos dicen que ese pacto fue con un solo pueblo específico dentro de un contexto específico y por razones históricas específicas. Correcto. Y era parentético porque era un pacto
en el cual, que surgió en 1446 a.C. en el monte Sinaí y concluyó en el año 33 después de Cristo con la muerte sacrificial de Jesús. Para uno es el año 31. Eso en definitiva no es tan importante, si fue en el 31, o sea, sí, exactamente. Pero con la muerte de Cristo ese pacto concluyó, terminó. Usted en el libro, en la página 239, menciona a una persona, un escritor, habla bastante de él, y también en la 241, que va pegado lo uno con lo otro, hace un análisis de las, óigame bien como lo dice, garrafales contradicciones. Ese escritor es Dwight Pentecost. Dwight Pentecost, un escritor dispensacionalista. Y si usted lo trae aquí es por algo que usted quiere hacernos caer en la cuenta. Y cuando leo de las garrafales contradicciones y de los tres absurdos que está en la 244, eso es como un bloque completo ahí, precisamente en el cual analiza la parte de dispensacional. Sí, esto se las trae un poquito, ¿eh? Pero sí. Ok, déjame decirte algo. Primero que todo, Dwight Pentecost fue un profesor bautista, muy importante, y una gran persona, no cabe duda. Yo no lo conocí, pero sí he escuchado mucho de él, y no se cabe la menor duda que fue un gran profesor de Biblia. Sí, y fue un gran erudito en estas cosas. El único problema que tenía que era dispensacionalista. Mira, por ejemplo, defendía el dispensacionalismo a carta y espada. Yo estaba pensando anoche precisamente en Billy Graham. Billy Graham es una gloria para los bautistas, no cabe duda de eso, ¿ves? Pero Billy Graham parece que en el aspecto escatológico él no profundizó mucho. Su fuerte era el evangelismo, y siempre seguirá siendo una gloria para nosotros. Sin embargo, hay un libro que se llama Los Ángeles, donde él trata de los ángeles, y él dice algo que uno se queda que a veces, ¿cómo es posible? Algo no juega aquí, algo no se conjuga bien aquí. Él dice que en la batalla de Inglaterra, en 1940, cuando los alemanes atacaban Inglaterra, fue oleadas de aviones bombardeando Inglaterra. Dice que se vieron ángeles pilotando Spitfires ingleses. Wow. Entonces, la pregunta que surge es esta: ¿necesita un ángel montarse en un Spitfire para tumbar un Messerschmitt alemán? Eso no tiene seriedad. No tiene seriedad. ¿Cómo una persona como Billy Graham cae en ese vacío? Ni sentido. ¿Cómo es posible que un hombre como que eso no es admisible? No es admisible. Eso nos dice que no importa lo sabio que tú seas, no importa lo inteligente que tú seas, ni el conocimiento que tengas, puedes caer en vacíos que son insostenibles. ¿Ves? Entonces, el Dwight Pentecost, no cabe la menor duda que fue una gran luminaria del pensamiento bautista y un gran escritor y un gran profesor. Le gustaba, parece que mucho, las obras de H.G. Wells, porque él escribe este libro, Things to Come, o Eventos del Porvenir. Es una obra de H.G. Wells. Sí. Entonces, esto es el mismo título de esa obra de H.G. Wells, y que fue un escritor británico. Y entonces él dice que el pacto, no tenemos mucho tiempo para leer eso, pero el pacto del Sinaí no es exactamente el mismo que va a ser restablecido cuando venga el milenio, o no es lo mismo. Sin embargo, en el milenio va a pasar exactamente lo mismo que pasaba en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba bajo la ley. Va a haber un templo, va a haber un sacerdocio organizado, va a haber un sumo sacerdote, van a existir los sacrificios de ovejas por la mañana y por la tarde, se va a restablecer todo el culto. Entonces, tú me estás diciendo que no es lo mismo y es lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se explica eso?
quieren decirme que no, que eso no es lo mismo, pero al mismo tiempo va a ocurrir todo lo que ocurría en el antiguo Israel. Ahora, o sea, cuando es claro que ya Hebreos ha dicho que aquellos sacrificios eran una imagen, ¿no? Una señal de lo que iba, no estoy usando las palabras que quisiera usar, era un tipo, esos sacrificios de animales tipificaban el sacrificio de Cristo. ¿Cómo vamos a retroceder nuevamente? ¿Verdad? Otra vez a las mismas cosas que fueron terminadas, que fueron conculcadas. Entonces ellos se justifican diciendo que para la iglesia eso no tiene nada que ver, es para el pueblo de Israel. O sea, que el pueblo de Israel ahora todavía se vuelve más complicado, más contradictoria el error garrafal, porque te dice que ahora es un pueblo de Israel que cree en Jesucristo. Y entonces necesita un judío estar haciendo ese tipo de sacrificios, mientras que el pueblo gentil que nunca estuvo bajo la ley no necesita eso para saber que Cristo es. Y yo hago una pregunta ahí en una página, quizás tú la leíste: ¿dónde estará el Espíritu Santo en el milenio? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo, ¿para qué no es el que nos indica a nosotros toda esta verdad? Sí. Entonces, ¿para qué yo necesito volver a estar haciendo los mismos sacrificios? Tener otro templo levantado, otro sistema sacerdotal, otra cantidad de holocaustos matando animales. Que en la época actual para nosotros, en el contexto moderno, por así decirlo, en el momento histórico que vive la humanidad, pues no sé, uno no piensa que en el altar va a llevar un buey o va a llevar una vaca. No, hombre, no. Y usted va a arrastrar y lo va a arrastrar. Eso olvídate. ¿Cierto que no, pastor? Claro que no, y hoy en día eso está mal, incluso de mal gusto. Es correcto. En aquella época era normal. Eso, pero hoy en día eso... Imagínate tú que vuelvan a levantar un templo ahí en Jerusalén y que vuelvan a hacer todo un sistema sacerdotal, primero que tiene que ser levítico. ¿Y dónde están los levitas? ¿Ves? ¿Dónde están los levitas? Porque puede haber algún descendiente de algún levita, ¿no? Pero oigan, una golondrina no hace verano. Entonces, eso es muy complicado, muy complejo. Aparte de eso, los mismos judíos actuales, la mayoría está ligada con europeos y con otra gente. O sea, es querer mantener a trocha y mocha que una cosa es así porque tiene que ser así. Porque tiene que ser. Porque tú tienes que justificar en la interpretación. No hay razonamiento ahí. No hay razonamiento, hay simplemente una aceptación ciega de una situación que tiene que ser así porque tiene que ser así. Porque como digo también, para que la 70ª semana de Daniel, porque eso es otra historia también interesantísima, que las 70 semanas de Daniel están cortadas y que una 70ª semana está volando por en el aire. Fueron 69 semanas que ni siquiera concluye con el sacrificio de Cristo, sino con la entrada de Cristo en Jerusalén. Ellos aceptan todo normalmente hasta la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Pero una vez que ocurre eso, esa 70ª semana se queda separada. Eso según la interpretación de ellos. Y va a aparecer en los últimos 7 años, una vez que la iglesia sea raptada. Entonces aparece el anticristo. Primero trafucan todo, porque Pablo es bien claro cuando dice que el anticristo va a venir antes que Cristo. Entonces no sé de dónde sacan la idea de ese rapto secreto, porque que yo la creí durante casi 30 años, porque eso fue lo que me enseñaron en la iglesia y fue lo que me enseñaron después en el seminario allá en La Habana. Pero yo mañana, si tú me buscas un texto en la Biblia y te doy un año para que lo busques, voy y saco $1000 y te lo doy. Que diga que Jesucristo viene invisible a llevarse a la iglesia. No existe eso. Entonces me están haciendo creer algo que no es bíblico. Entonces, ¿por qué tú me criticas a la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cree un montón de cosas que no son bíblicas, porque se basan en la tradición. Sin embargo, escucha esto, como decía Tres Patines, la Iglesia Católica tiene más razón para creer que María es la Madre de Dios, cosa que a nosotros no nos gusta decir.
que nosotros para creer en un rapto secreto de Dios. Porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, a la montaña, la madre de mi Kyrios, eso es un término divino, la madre de mi Dios, de mi viene. Y nosotros no nos gusta usar esa expresión porque eso tiende a confundir a la gente, ¿verdad? Y sabemos que eso no es lo que quiso decir que María es la madre de Dios, porque entonces estamos poniendo que Dios tiene una madre, eso no es el caso. Entonces, pero ellos no tienen nada. Entonces, tú ves que te usan 1 Tesalonicenses 4, 13, y ya volveremos a esto más adelante, 13, y entonces te sacan de ahí que hay un rapto secreto de la iglesia, cuando ahí no dice nada de eso. Ahí no dice en ningún lugar nada de eso. Entonces, O sea, queda descartado lo que Pentecostés afirma, que durante el milenio se observará otra vez la fiesta de la Pascua. Yo creo, por supuesto, yo creo que no, eso es absurdo. Yo creo que Pentecostés era un gran profesor, no cabe la menor duda, y escribió varios libros muy buenos, muy interesantes, pero creo que su punto de vista dispensacional estaba basado en algo que estaba equivocado. El libro es grande, yo lo tengo en la casa, es un libro grande y te hace diferentes comparaciones y te dice las diferentes interpretaciones, pero cuando llega al punto de la teología del pacto ahí no puede decir nada. Simplemente la describe y ya se acabó. ¿Por qué? Porque no tiene cómo contradecirlo, no tiene cómo atacarlo. Entonces, esto por supuesto, Iván, tenemos que considerar que lamentablemente no somos estudiosos. No somos estudiosos. Para tú poder hacer un análisis, llegar a una convicción profunda de una cosa, tú tienes que estudiar por ti mismo. Porque si no, tienes que aceptar lo que yo te estoy diciendo. O yo tengo que aceptar lo que tú me estás diciendo. Y la mayoría de nuestra gente no tiene ese espíritu de meterse, o no tiene el tiempo. Y reflexionar. Usted en la página 248 es muy claro donde afirma que la Biblia no habla en ninguna parte de dos pueblos de Dios. Entonces, si usted viene, o cualquier persona viene y me dice a mí, yo no leo, no investigo, entonces yo creo todo eso. Claro. ¿Sí? Exactamente. Pero si ya me pongo a leer la Biblia en forma, a reflexionarla, a estudiarla, a compararla, voy a llegar a la conclusión de que en ninguna parte. No, en ninguna parte. Cuando estamos en el antiguo Israel, ese era el pueblo de Dios. El Cajal, la congregación. Cajal, exactamente. Sí, lo que nosotros traducimos al griego, esa es la expresión hebrea. Lo que nosotros traducimos al griego como eclesia. ¿Verdad? O sea, la iglesia. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que Dios tiene un pueblo por acá y otro pueblo por allá. Que Dios tiene un pueblo que es de naturaleza espiritual, que es la iglesia, y un pueblo racial que es el Israel natural. Pero el Israel étnico, ¿no? Étnico. Que ni siquiera se habla de exactamente. Fíjate las implicaciones que trae eso. Aparte de que la Biblia no lo enseña así, trae implicaciones hasta de carácter racista. Porque eso quiere decir que Dios está privilegiando una raza sobre las demás. Eso es inaceptable. Aparte de eso es claro, y mañana voy a tocar este punto en el mensaje, lo que nos dice, yo no sé, es que la gente lamentablemente pasa por alto muchas cosas. Mira, yo he tomado comentarios dispensacionalistas, incluso hasta en Pentecostés, yo he tomado comentarios dispensacionalistas, y te pasan por alto completamente este pasaje de Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Está hablando de Jesucristo. Porque esto es lo que el contexto, cuando nosotros vemos lo que está diciendo Pedro, eso es lo que está hablando. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será quitada del pueblo. O sea, cuando yo digo un judío, lo primero que yo me pregunto, ¿qué cosa es el judío? ¿Es ortodoxo o es cristiano? Si es ortodoxo, sigue siendo parte del pueblo de Dios. Es parte, y ahora pertenece al remanente
de Dios. Si no es cristiano, yo tengo toda la autoridad bíblica para decir que esa persona ya no pertenece al pueblo de Dios. O sea, no hay ninguna base para decir que esa persona es de un pueblo, pertenece a un pueblo y que el otro de acá no pertenece. Mira lo que nos dice el mismo libro de Romanos. El libro de Romanos, acá en el capítulo, creo que el capítulo 9 o 10. Aquí está. También Isaías, Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pablo escribió esto hacia los años 51, algo así, después de Cristo. En el 70 Israel fue destruido. El templo fue destruido y Jerusalén. Verso 29. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, un remanente, el remanente fiel que cree en Cristo como Señor y Salvador, es el que representa ahora a ese pueblo de Israel de la antigüedad. El otro ha sido cortado, está en Romanos 11, el otro ha sido cortado. No, Dios no los ha desechado, Dios no desecha a nadie propiamente hablando, como no nos ha desechado a los gentiles tampoco, ¿verdad? Dios no lo desechó, pero tú tienes que hacer algo para volver a ser parte del pueblo de Israel, lo dice claramente Romanos 11, 23. Y ellos mismos, si se arrepintieren, volverán a ser injertados. Ahí está la condicional, si se arrepintieren. Una persona rebelde que considera que Cristo es un falso, que considera que Cristo es un falso profeta, que es un mentiroso, que es un enemigo del pueblo de Israel, que es un traidor al pueblo de Israel, ¿esa persona puede ser salva? ¿Sí? ¿Que considera eso? ¿Puede aceptar la salvación de Jesucristo? Imposible. Entonces, el dispensacionalismo es un sionismo, es mantener a carta cabal, sin ninguna capa y espada, que Israel es el verdadero pueblo de Dios, y hay un pueblo espiritual que es la iglesia, que se va a ir a vivir al cielo, y Israel va a estar aquí en la tierra. La Biblia no apoya eso en ninguna parte. Así que nos queda claro entonces que no hay dos pueblos. Solamente hay un pueblo de Dios. Correcto. Y que el Israel étnico, en el pacto hecho por Dios con Israel, es temporal, condicional y parental. Y temporal. Cumplió su misión histórica, tuvo unos 1400 años en vigencia, ¿verdad? 1400 años, desde el Sinaí hasta la muerte de Cristo. En el momento en que el Señor murió, ese pacto quedó conculcado, se terminó esa dispensación para establecer la dispensación de la gracia. Y estamos hablando del Israel étnico, ¿no? O sea, étnico. Okay. Fue condicional porque el pacto estaba condicionado a que el pueblo lo guardara. Correcto. Si tú haces esto, vivirás. O sea, de lo contrario. Y si tú haces esto, serás mi pueblo, si no. Y fue parentético porque fue un paréntesis de tiempo. Para preparar a la humanidad a las condiciones para crear un bien pacto interesante universal. Lo que hablamos ahora en su oficina sobre la visión de Dios, ¿no? Cómo precisamente estudiando todo esto, como usted lo decía hace un momento, que es que nos falta estudiar, uno puede ver a través de la Biblia esa misión de Dios desde un comienzo, ¿no? Seguro. Y cómo estos pactos y esto que usted muy bien lo describe y lo define acá, son parte de la misma misión de Dios. Es que Dios no ha dejado de trabajar, sigue trabajando. Nunca ha dejado de trabajar. Exactamente, desde la misma creación, y mírenlo como sigue, nos sigue llamando y nos sigue a través de muchos sucesos y de muchas cosas, ¿sí? Solo que la historia nos enseña. Entonces, por eso vamos al pueblo de Israel, entendemos, lo estudiamos, lo analizamos, lo proyectamos y decimos, oh Señor,
Mira, para decirlo de otra manera, sin un pueblo de Israel no entenderíamos ni eso. Ahí está. Sin un pueblo de Israel, sin un Génesis no entenderíamos el El Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Sin un Apocalipsis la Biblia quedaría No, pues queda mucha. cortada, ¿no? Cortada, sí. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y cómo va a concluir esto? ¿Cómo va a terminar todo Exacto, esto? exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, que todo eso nos dice que hay un plan de Dios. Yo lo digo, no lo digo así como ¿cómo dice? La misión de Dios o algo así. ¿Cómo fue? Sí, la misión de Dios. Sí, Hablando de la misión de Él, sí, la misión de Dios. lo digo de otra manera. En el libro, por ejemplo, hablo que el Antiguo Testamento fue el ministerio del Padre. En el Nuevo Testamento, en la época de Cristo, fue el ministerio del Hijo. Y en este momento estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. O sea, no cabe duda de que Dios siempre ha estado obrando. No quiere decir que la Trinidad no estaba incluida en el ministerio de cada uno del otro, ¿verdad? Claro. Pero era el periodo. En el Antiguo Testamento, el Padre se presenta como justicia. Como justicia. Por lo tanto, la ley es un acto de la justicia de Dios. Sí. Tú tienes que cumplir esta ley. Si tú cumples la ley, tú vas a vivir. ¿Quién cumplió la ley? Nadie. Nadie la ha podido cumplir. Jesucristo es el único que lo cumplió. ¿Verdad? Por eso yo digo, cuando yo hablo, aquí cuando yo llego al capítulo de la resurrección de Cristo, Jesucristo no podía permanecer en la tumba. Porque la muerte es un acto del pecado, es una consecuencia del pecado humano. Jesucristo murió, pero no pecó. Murió físicamente. Dios tenía que levantarlo. Dios estaba obligado moralmente a levantar a Cristo de la tumba. No era cuestión de que te lo hago porque yo te lo quiero hacer. Sí. Era cuestión que estaba obligado moralmente a hacerlo. Porque no era pecador, no podía morir. ¿Ves? Entonces, o sea, no podía morir eternamente, sin posibilidad. Por eso es que también al mismo tiempo, nosotros que somos justificados por Cristo, podemos ser resucitados para una vida eterna porque tenemos la justicia de Cristo. Y las primicias. Cristo es las primicias. Porque Cristo es nuestra justicia. Si no tuviéramos esa justicia, por eso lo dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. O sea, en el Antiguo Testamento vemos un Padre que es justicia, que establece su ley moral y en todos los sentidos para que el hombre se guíe por ella. Pero el hombre es incapaz de seguir una ley que es justa, que es santa y que es perfecta. No puede hacerlo porque tenemos la ley del pecado en nosotros. Así que nosotros, no importa lo bueno que tú seas durante 10 años, un día vas a pecar. Sí. Y entonces estás violando toda la ley, dice la Biblia. Exacto. Entonces, ¿qué me queda? ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo me justifico? Es Cristo el único que me justifica. Solo Cristo. Entonces ya por eso te digo, hay una nueva cualidad. Y Dios sabía eso. Por eso cuando Cristo viene y comienza el ministerio del Hijo, ahora va a haber un cambio. Ya no estamos bajo una situación de ley. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Gracia quiere decir un regalo inmerecido. No es que yo me merezco la salvación, yo no soy quien para merecerme la salvación, ni nadie se la merece. Es la gracia de Dios por Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, es que somos salvos. Es Es interesante, bueno, no es el tema ahora, pero un pequeño paréntesis para terminar. Claro. Leyendo a Bonhoeffer, a Dietrich Bonhoeffer, él habla de la gracia costosa y la gracia barata, ¿no? Entonces lo pone a uno a pensar y dice uno, bueno, estamos bajo la gracia, pero entonces mucha gente dice, no, como yo estoy bajo la gracia, yo hago lo que... No, eso no es. Así no es. Eso es una muy mala interpretación. Exacto, es lo que Bonhoeffer hace caer en cuenta. Dice, ojo, que no es así tan sencillo ir afirmando de que estamos bajo la gracia y ya, todo se... Ese es el error de los legalistas, ¿ves? Porque el asunto es que el Espíritu Santo, en cuyo ministerio estamos en este momento, no solamente es el caso de la regeneración, el Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo nos ¿cómo se llama? Nos adopta como hijos de Dios, nos sella, ¿ve? Y nos empieza, exactamente, y empieza a nosotros lo que se llama el proceso
de santificación. Exacto. Regeneración, Sí, sanación y exactamente, santificación. santificación. Entonces, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos dice, esto está bien, esto no está bien. ¿Eh? Correcto. Esto tú lo debes hacer, esto no lo debes hacer. ¿Ves? Entonces somos nosotros los que a veces somos cabeciduros y entonces vamos contra lo que es el propósito de Dios y cometemos errores y cometemos pecados. Así nuestra conciencia nos diga, pero no importa, yo lo hago y luego como yo. No. Así no opera esto. No, así no trabaja así. Sí, no, el cristiano no puede, el que es cristiano de verdad, no puede estar justificando sus errores con el hecho de que mañana me arrepiento. Como se dice ahí en Colombia, en tu país, el que peca y reza empata, ¿no? Dicho de Colombia. Eso no es así, ¿no? Bueno, pastor, para terminar entonces, en la página 269 usted hace un resumen muy completo. En la primera párrafo habla del pacto sinaínico que era condicional, eso ya nos quedó claro, que es un pacto temporal también y que es un pacto parentético, como lo veíamos ahí. En el pacto de Sinaí fue un pacto especial para un momento especial de la historia de la humanidad, como dice 269, ¿no? Sí. Y termina sobre, hablando de lo que estábamos, del tema de la gracia, la justicia legal de Dios ahogaba a un pueblo pecador que no podía cumplirla. La justicia de la gracia de Dios se establecería en Jesucristo para salvar a los pueblos pecadores de las naciones y hacer una nación santa, pura y sin mancha para el nuevo mundo de Dios. Y termina con esta cita de Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia, Cristo mismo, entre paréntesis, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, lo cito hace un momento, la justicia de la ley, entre paréntesis, no entraréis al reino de los cielos. Exactamente. Eso es lo que tristemente el pueblo judío no ha podido entender hasta el día de hoy. Si nosotros solamente nos hubiéramos quedado con la ley, yo no creo que nadie se salve. Yo no creo que nadie se salve. Mañana yo voy a estar abundando sobre eso en el mensaje porque mañana voy a tratar algo. ¿Cuántos son el número de los mandamientos en la ley? Bueno, ahí esa es una de las cosas que también quiero tratar, porque están escritas las 10 primeras palabras, los 10 primeros mandamientos, ¿verdad? Pero lo que la gente no sabe y lo que los sabatistas no saben es que las primeras palabras de cualquier contrato, eso algunos se van a desayunar con eso mañana. Sí, las primeras 10 palabras, yo lo digo aquí en el libro, no sé si ya lo llegaste hasta allí o lo leíste, creo que está en la segunda parte del libro. Las primeras 10 palabras que se hacían cuando se hacía un contrato, un arreglo, un pacto en el mundo antiguo, las primeras 10 palabras se escribían en arcilla. ¿Entiendes? En arcilla, era el material, sí. Y el resto se hacía en papiro o en pergamino. Obviamente en el Sinaí era más fácil encontrar piedras que arcilla. Entonces se escribieron esas 10 palabras en piedra. ¿Ves? Pero cuando tú buscas los 5 libros de Moisés, tú te das cuenta que la ley moral no solamente está limitada. Perdóname, hermanito, que mañana vas a tener que escuchar lo mismo. Los mandamientos morales de Dios no solamente están limitados a, ¿cómo se llama?, a los 10 mandamientos. El mandamiento más grande está allá en Deuteronomio 5:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. La Shema, dijo la judía, Shema, no la Shema, sino Shema. ¿Ves? Nosotros decimos la Shema, es admisible porque somos judíos. Pero ¿cómo se llama? Sí. Pero ese es el más grande mandamiento, lo dice el Señor en Marcos. Ese es el más grande mandamiento de todos y no está en el decálogo. Está en otra parte del porque son muchos más. Exactamente. Y hay muchos más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no está en el decálogo. Eso está en otra parte del ¿cómo se llama?, del Pentateuco. Ahora, claro, el problema es que para el judío el prójimo era el otro judío o el otro israelita. ¿Ves? El Señor amplía eso, ¿no? Tu prójimo no solamente es otro israelita, tu prójimo es todo aquel que sea un ser humano. Próximo.
Exactamente, no importa si es negro, si es Sí, blanco, el si es próximo, amarillo, si que es lo que hay. sea, ese es tu prójimo, no un ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano. ¿Ves? Así es. Entonces, te das cuenta cómo el Señor Oh. amplía todo de una Total. manera maravillosa. Total. Entonces, es así. Y ¿cómo se llama? Imagínate tú, si no hubiéramos quedado solamente con la ley, Exacto. ¿qué sería de nosotros? Muy buena conclusión, pastor. Creo que hoy hemos hecho un trabajo bien interesante. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es el ¿verdad? capítulo que sigue? El 7. Sigue el capítulo 7 y Israel. ese sería el pueblo del antiguo pacto, su destino Temporal. Está en la página 231. También interesante. No se Este puede, es grande. ni podríamos explicar cada cosa No. que ocurrió, porque eso Pero- sería... Sí, no. Yo recomiendo para los que les interese hacer un estudio más específico de todo lo que pasó en el pueblo de Israel desde la conquista hasta la venida de Cristo a Schulz, un escritor alemán que se llama Habla el Antiguo Testamento. Mira qué bien. Es muy bueno, sí, muy bueno, no cabe duda de eso. Entonces, ahí te da un detalle de cada acontecimiento, lo más mínimo. Y entonces tú puedes ver. Thompson es bastante bueno también, pero Thompson es muy viejo. No, sí, Muy sí, bien, entonces ya muchas cosas que Thompson dice ahí en su historia sagrada sí. son todavía aplicables, pero algunas han sido ya, o sea, se han hecho descubrimientos arqueológicos exacto, y cosas que ya están más actualizadas. Actualizado. ¿Ves? Entonces todas estas cosas y es interesante también notar que todos los descubrimientos arqueológicos generalmente apoyan lo que la Biblia dice, no contradicen, No, sino que para lo apoyan. nada, para nada. Y eso es lo que ha hecho que muchas personas que eran ateas o que no creían, que fueron a Israel a buscar datos y eso, terminaron hasta convirtiéndose. El famoso caso de Cristo. No sé si has leído ese libro. Sí, donde dice que, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, yo tampoco, pero... No, pero sí. Pero Y ¿sabe de qué te existe, estoy tratando? sí. Sí. Y donde usted oye como Josh McDowell, ¿se Ajá, conoce? Que estaba también muy hablando? bueno, muy bueno. Josh McDowell le pasó Ajá. eso, ¿no? Que fue Sí. arrestado Ajá. por sus alumnos. ¿Y en qué terminó? Ajá. Josh McDowell, Así mismo. mostrando Así mismo. precisamente la Hay una situación. película que incluso a mí me gustaría presentársela a los muchachos, que se llama Hágase la Luz. ¿Tú no has visto esa película? Muy buena, sería bueno para hablar con los muchachos para ponerla, porque es un profesor ateo en la universidad. Sí. Sí, que Claro, se convierte. Sí, que por un actor cristiano muy ¿cómo es? Sorbino, no me acuerdo ahora el nombre, se me van los nombres, ya no tengo la memoria que tenía. Bueno, pastor, ya para finalizar entonces, ¿por qué no nos despide, verdad? Con una oración, con este día tan especial, al cual hizo mención al comienzo. Claro. Y bueno, invitándonos a todos como congregación, como ese pueblo de Dios, precisamente a continuar en los caminos de Dios. Amén. Amén. Sí, y bueno, siempre recordando que esta nación tiene una gran misión que cumplir en el mundo. Y gracias a Dios, si el mundo no está sometido hoy en día al oscurantismo, a la tiranía, a la opresión, es precisamente porque existe un Estados Unidos de América. Y eso es bueno que lo tengamos siempre en cuenta. Gracias por la participación de todos. Gracias a ti, Iván. Con mucho gusto. Eres una gran ayuda en todos los aspectos. Este muchacho, Andy, que siempre nos está aquí dispuesto para ayudarnos, y a los hermanos y a los amigos que estarán eventualmente viéndolo a través de esta rama del internet, ¿verdad? Y vamos a orar, vamos a despedirnos hasta el próximo mes. Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque tú eres grande y poderoso, y te agradecemos, Señor, que tú nos has dado la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Te agradecemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, que tú nos guías, que tú nos cuidas y nos haces entender tu palabra. Es lo más importante para nosotros, Señor. También te damos gracias por este país, Estados Unidos de América. No es perfecto, es un país donde hay muchos problemas y dificultades y contradicciones, pero incuestionablemente es el país donde todavía brilla
a todo fulgor la antorcha de la libertad. Sí. Gracias porque un día tú permitiste que esta nación se levantara y pudiera ser el líder y cabeza, Señor, de las naciones del mundo para esparcir la democracia y la libertad en él. Señor, bendice a los Estados Unidos, bendice a las personas que un día tuvieron que sufrir la pérdida de sus familiares allí en las Torres Gemelas un 11 de septiembre. Pon tu mano poderosa sobre cada familia y bendice, Señor, a este pueblo. Bendícenos como un todo y también permite que tu palabra, tu iglesia pueda seguir funcionando y trabajando en esta nación y que nada ni nadie pueda opacar o pueda liquidar la existencia de tu iglesia aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Señor, reprende a las acciones del diablo, reprende las acciones del mal. Tú eres el único que puede hacerlo y te pedimos que nos des conciencia de la libertad en la cual vivimos y que podamos luchar para sostenerla y para salvarla ante el peligro de mentalidades completamente reaccionarias, enemigas de la libertad y enemigas de la fe. Te suplicamos que nos dirijas en el resto de este día y que nos guardes conforme a tu palabra para el día de mañana, que es tu día. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi.